Vamos a buscar la palabra de la lectura divina en la sección de proclamación de la palabra en el Salmo 104. Es todo el capítulo del 1 al 35, Salmo 104. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leerlo de forma alternada, primero los varones, luego las damas y nos unimos al final. Salmo 104 dice así: Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí andan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los rocillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán, que hiciste para que jugasen en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él inclina la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Amén. Entonemos el himno número 3. Santo, santo, santo. Himno número 3. Santo,
tomar en su lugar, hermanos. ¿Qué es Dios? Es el título del mensaje de esta tarde, que está a cargo de nuestro hermano Alejandro Reyes, estudiante de teología. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 24, todos juntos. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde reunidos como pueblo tuyo, dándote gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres digno de merecerla. Y aún, Señor, siendo hombres débiles, hombres con carencias, te dignas, Padre, a darnos el privilegio de ser tus siervos y trabajar en tu reino. Rogamos que en el nombre de Jesucristo te agrades de nuestra ofrenda, de nuestro servicio, y que sea tu gloria exaltada, y que nosotros, como siervos tuyos, salgamos convencidos y llevemos a cabo lo que hoy aprenderemos. Te pedimos que en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo nos dirijas, y que toda palabra que salga de nuestra boca, la de tu servidor, que sea la edificación para tu pueblo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como dice el tema, ¿qué es Dios? Si recuerdan, hace como un mes hablamos de la tercera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, que dice: ¿cuál es la enseñanza principal de las Escrituras? ¿Sí? Y nos dio dos temas. El primero era, ¿sí?, lo que el hombre debe de conocer respecto de Dios. Y el segundo era Dios demanda del hombre. lo que Dios demanda del hombre. ¿Sí? Si bien es cierto, entonces vamos con el primer tema, que dijimos que es de la pregunta 4, que es esta, que es Dios, hasta la pregunta 38. ¿Sí? Con la ayuda de Dios vamos a poder terminar este tema de lo que el hombre debe creer respecto de Dios. ¿Sí? Y la pregunta 4, entonces, dice del Catecismo Menor: ¿qué es Dios? La respuesta que nos da el Catecismo dice que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, bondad, justicia y verdad. El propósito de esta mañana, de esta tarde, es que la única forma en que podemos ver a Dios es mediante la revelación que nos es dada en Jesucristo acerca de Él, del Padre, y ver su reflejo en las cosas creadas. ¿De dónde sale esta pregunta? ¿Qué es Dios? Jesús se le expresa, como leímos el texto, a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Lo que el Catecismo nos enseña en esta tarde es que nos da una amplia extensión de este mensaje, de esta palabra, que Dios es espíritu. ¿Sí? Pero también debemos de entender que no nada más Dios es espíritu. La Biblia habla de otros espíritus, y eso lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice que los ángeles son
todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Podrían decir, entonces, ¿todos son Dios? ¿No? ¿No? Dios creó a los ángeles, sabemos. ¿Sí? Y sabemos que son los espíritus. Y sabemos que muchas veces aparecieron a sus siervos y les hablaron de la majestad de Dios y hubo revelación de ellos hacia su pueblo. Pero también vemos que hay espíritus malos, ¿eh? Satanás y sus ángeles que se rebelaron ante la majestad de Dios. Aquí dice el Evangelio. ¿Cómo vamos a diferenciar entre esos espíritus? Que quede claro también que no estamos de acuerdo con la idea panteísta, que enseñan que todo espíritu es parte de una manifestación de Dios. Pero cuando nosotros decimos que Dios es espíritu, dejamos en claro el hecho de que Él es diferente a los otros seres, y ahorita lo vamos a ver de qué manera es muy diferente. ¿Qué es un espíritu? La Escritura dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Eso lo dice Pablo, 1 Corintios 2:11. Podemos decir que pensar o conocer es una actividad del espíritu del hombre, ya que el espíritu del hombre puede ser comparado con Dios, porque él fue creado a la imagen de Dios. Por tal razón, el espíritu del hombre es inmaterial, es decir, este no puede ser visto o sentido, pesado o medido. Puede decirse también que el espíritu de un hombre es como sus pensamientos. Dice la Escritura, nos dice el apóstol Pablo, que siempre veamos y estemos atentos a los hombres para ver en qué espíritu vienen. ¿Sí? Si son los pensamientos de los hombres, o los deseos de los hombres, o lo que piensan y quieren ser, sabemos que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, ¿sí? Pero no tiene el poder que Dios tiene. Y esto lo vamos a aclarar por tantas cosas que han acontecido a lo largo de la historia del Evangelio, de la palabra de Dios, y que hoy también se han reflejado y los hemos visto nosotros, las consecuencias del espíritu que está en contra de Dios. ¿Sí? Pero aunque no se ha dicho todo lo que con seguridad se puede decir del espíritu, todavía tenemos que confesar que es muy difícil dar una definición precisa del espíritu. Pero cuando nosotros preguntamos por qué dice ese espíritu, estamos reconociendo que Dios tiene una sustancia material e invisible. Dice San Juan 1:18, que ningún hombre ha visto nunca a Dios. Y primera de Juan 4:12 dice que ningún hombre nunca verá con sus ojos físicos a Dios. Tratar de hacer visible a Dios por medio de cualquier tipo de estatua o pintura es pecar contra el segundo mandamiento de Éxodo 20:4. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo ni en la tierra. El profeta Isaías le dice al pueblo en Isaías 40:18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y él mismo le responde, levantad en lo alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. ¿Qué dice el Salmo 104? Lo acabamos de leer. ¿Sí? Dios cuida de su creación. Te has llenado de gloria por todas las cosas que has creado. No tenemos
ninguna forma de cómo palpar el espíritu ni el de nosotros mismos, pero sí vemos nuestro espíritu reflejado a través de lo que hacemos. Ciertamente, la única manera que podemos ver a Dios es indirectamente, y esto es a través de sus cosas creadas, y de tal manera que el hombre tiene una comparación con Dios. Ejemplo. Vamos a poner a Ulises de ejemplo. ¿Sí? Ulises está reflejándose en el espejo. Él y su imagen, se ven que ambas cosas son verdad, pero son completamente diferentes, ya que uno vive y el otro no. Pero también vemos que son exactamente iguales, ya que su imagen es una copia de Ulises en cada detalle. Esa es la única manera que vamos a poder ver a Dios y ver nuestro propio espíritu. Pero el hombre no es igual a Dios, porque Dios es completamente diferente. Dios tiene ciertos atributos. Es infinito, el hombre no. Dios es inmutable, el hombre no. Y estos atributos son llamados incomunicables, porque solamente le pertenecen a Dios. Esto es decir que Ulises no le da su imagen en el espejo, su carne sólida. ¿Sí? Hay atributos que Dios le compartió al hombre, y estos fueron antes de la creación. Aquí está el detalle. Antes de la creación, antes de la caída, perdón. ¿Sí? Aquí está el gran detalle. ¿Sí? Les dio ser, sabiduría, poder. Lo creó como dice Calvino en su libro, con verdadera justicia, verdadera santidad y verdadero conocimiento. ¿O no le dijo en el huerto? Ahí está la tierra, señoreala, es tuya, la pongo a tus pies. Le dio poder para gobernar, y lo creó a su imagen, por eso tienes ese poder, tenía ese poder. Estos atributos podemos irle comunicables, y verdaderamente hay una gran diferencia entre el hombre, entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Dice Pablo que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Pero por qué somos hijos de Dios? Porque ese espíritu pasa a ser parte de ser hijo de Dios. Si en la caída había desechado a su Dios, porque es un Dios santo que no tiene parte con el pecado. Es un Dios verdadero, ¿sí? Porque no miente. ¿Sí? Dios le dio al hombre estos atributos con el propósito de que podía ser como Dios. Es algo como decir que Ulises le da a su imagen en el espejo el mismo color de pelo y de ojos y de la misma sonrisa. Ya que Dios tiene todos estos atributos en un sentido mucho más grande que el hombre, en otras palabras, hermanos, la sabiduría de Dios siempre es infinita, eterna e inmutable. Su poder es infinito, eterno e inmutable, mientras que la sabiduría y el poder del hombre siempre es finito, temporal y falible.
Es como decir que el cabello y los ojos de Ulises siempre son reales, y los ojos y el cabello de su imagen siempre son irreales. Pero sí debemos tener cuidado, porque los hombres no tienen el poder de nada. Y lo vemos. No pueden dar ellos el Espíritu Santo. No tienen poder para salvar, ni perdonar pecados, etc. No porque Dios haya creado al hombre a su imagen, quiere decir que tenga todo el poder y de poder transformar, cambiar. No. Y lo vemos bien claro. Bien dijo el apóstol Pablo. Dice, si esta doctrina es de Dios, Dios la va a sostener. Pero si es de los hombres, caerá. ¿Sí? Lo hemos visto. Apenas hace un tiempo, con un hombre que se creía Dios y cayó. La gloria es de Dios, hermanos. El Espíritu Todopoderoso es Dios. Y aunque no lo podamos ver físicamente con nuestros ojos, por sus obras de creación, por su amor, por su compasión, por su santidad, lo podemos ver. Al igual que nuestro espíritu, y nuestro espíritu es guiado por el Espíritu de Dios, volverá al principio como fue hecho. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad solo puede significar dos cosas: tributar una adoración o un homenaje de todo nuestro corazón o nuestra alma, como lo dice el primer mandamiento, y hacerlo completamente en armonía con la verdad de Dios que está revelada en su palabra. Entonces, espíritu y verdad es en el Espíritu Santo. ¿Y cuál verdad, hermanos? ¿Cuál verdad tenemos? Cristo es la verdad. ¿Y cómo vamos a conocer esa verdad? Esta es la verdad. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, todas estas promesas, mandamientos que están aquí incluidos, ese es adorar a Dios en el Espíritu Santo y en la verdad. Jesús dijo, guárdalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Cuando leemos el libro de los Gálatas, vemos que el apóstol Pablo habla de las obras del Espíritu. Y dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, si ya estamos viendo que la Escritura está diciendo cuáles son las obras del Espíritu y cuáles son las obras del Espíritu del hombre, que por pecar, desechar el consejo de Dios, su espíritu se volvió malvado y perverso, ¿cómo vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Dice el catecismo, esta adoración, por lo tanto, no solo será espiritual en lugar de material e interna en lugar de externa, sino que será dirigida al verdadero Dios que la Escritura presenta, ya que se ha revelado en la obra de creación. Cuando Moisés va por la ley, dice que fueron otros con él. Y Moisés les pregunta, ¿qué vieron? ¿Qué vieron cuando se acercaron a la montaña? ¿Qué vieron?
sí oyeron que descendió Dios, que se oían truenos. O sea, era una cosa inimaginable de explicar. ¿Y cómo tuvieron que presentarse delante de Dios? Tenían que purificarse para poder presentarse delante de Dios, y eso nada más a la orillita del monte. Y dijeron: habla tú, Moisés. Porque Moisés estaba el Espíritu de Dios. Ya que la necesidad de una adoración realmente espiritual tiene sus raíces en Dios, porque es completamente espiritual en su esencia, porque Él no es un Dios de piedra, ni un pedazo de árbol, ni siquiera una montaña, como le estaba diciendo Jesús a la mujer samaritana, para que se le tenga que adorar allí, o aquí, o acullá. No. Él dijo que los verdaderos adoradores no solo adoran al Padre en espíritu y en verdad, sino que así deben hacerlo. No es si quieren, o si pueden, no. Así deben hacerlo. No es como yo diga, no, es como Dios dice. He puesto mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos para tu vida de generación en generación. ¿Eso no fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? O sea, es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. y del Espíritu. El apóstol Pablo, de igual manera, a los Corintios dice que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu. ¿Han hecho la prueba con los que no creen en Cristo que llamen a Jesús su Señor? No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No pueden decir Cristo es mi Señor, mi Señor. No lo pueden decir. Porque es por llamamiento, ¿sí? Es por elección, ¿sí? Dice Pablo en Corintios 12:36, primera de los Corintios, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Habla de todos. ¿Cuáles todos, hermanos? ¿De quiénes todos? Los llamados. Los llamados. De todos los llamados. Porque dice el Señor: yo formé un pueblo para mí. Y nosotros somos ese pueblo que llamó y formó. Nosotros tenemos el gran privilegio, la gran bendición de poder acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Sí? Como dice el apóstol Pablo, que todo pensamiento tiene que estar sometido a la autoridad de Cristo. Entonces, si nuestro espíritu son nuestros pensamientos, entonces vamos a someter todos nuestros pensamientos a la autoridad y majestad de Jesucristo. Porque como decíamos en la oración, entonces Él podrá cumplirnos según su voluntad, ¿sí?, los deseos de nuestro corazón. Es cierto que la adoración al Padre en espíritu y en verdad no alcanzará la perfección hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la consumación de todas las cosas. Porque el Señor Jesús en Juan 4:23 y 5:25 dice que mas la hora viene y ahora es. Dice Jesús, la hora ha llegado. La adoración y la verdad en espíritu que buscaban, que deseaban los pueblos, en este caso la mujer samaritana, estaba ya presente. ¿Sí? Porque sabemos muy bien
que el Evangelio de San Juan y habla de Dios, de Jesús como Dios. Entonces estaba Dios mismo hablando con ya ese mundo, ya llegó. La verdadera adoración ya llegó. Ya no es en el monte Gerizim, ya no es con el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora es en espíritu y en verdad. ¿A qué apuntaba lo que Jesús decía? Apuntaba al estado ya perfeccionado del futuro, que se haya prefigurado en el presente, porque el presente es el futuro en maduración. De igual manera, el reino de los cielos es tanto presente como futuro. Asimismo, también la vida eterna. ¿Ya tenemos la vida eterna? ¿Sí o no? Ya la tenemos. Y vamos hacia allá. Dice la Escritura, dice el hermano Spyman, dice, ¿sí?, que estamos caminando bajo esa nueva vida, esa vida futura, ¿sí? Porque así, como empecemos a caminar aquí, bajo esta verdad de las Escrituras, y en el Espíritu Santo, se va a vivir ahí, en el reino con el Señor, ¿sí? Entonces, ya no hay preocupaciones. Ya el dolor algún día se acabará, ¿sí? Eso es la verdadera adoración, las promesas que están aquí, guardarlas en nuestro corazón, pero no guardarlas ahí hasta adentro y que no salgan, no, manifestarlas, hacerlas. Guarda de hacer lo que se te pide, lo que se te manda, ¿sí? Conclusión, hermanos. Vimos que es un espíritu. No todos los espíritus tienen poder, autoridad, ¿no? Solamente Dios. El espíritu del hombre está sometido a la soberanía de Dios. Él quisiera hacer todo lo que le viniera en mente, pero a veces Dios no se lo permite, ¿sí? Pero un espíritu renovado, un espíritu limpiado con la sangre de Jesús, ¿sí?, puede hacer las cosas mejores donde quiera que se pare, ¿sí? Si es ingeniero, si es arquitecto, si es abogado, ¿sí?, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pablo dice que lo que diga el Espíritu, eso se hará. Es un mandato. Dios es espíritu, y verdad, aunque a veces leemos en la Escritura que Dios tiene partes corporales, en Josué 4:24 dice la mano del Señor, los ojos del Señor, en Primera de Reyes 15:5, incluso Moisés y otros dijeron que vieron a Dios de Israel y que debajo de sus pies había, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna, hermanos, que los textos que la Escritura muestra hablan de Dios de esa manera, o simplemente quieren expresar en términos humanos lo que difícilmente podríamos entender de otra manera. Somos muy limitados, ¿no? Hay veces uno les pregunta a los jóvenes que están preparados, explícanos esto. Te lo vamos a explicar de la manera que puedas entenderlo. Cuesta trabajo entenderlo. Cuanto más esto, hermano. Pero vimos que solamente por la fe vamos a entender y aceptar la palabra de Dios. Porque no hay otra manera de cómo entenderlo, ¿sí? Cuando Adán quiso hacerlo, se distorsionó todo completamente.
cuando dependió de su propia carne, valerse por sí mismo, llevó a toda su descendencia a la corrupción, a la miseria del pecado. Y en Cristo está la restauración de la nueva humanidad. Muchas de estas referencias toman la apariencia de Dios en forma humana, por eso se les llama antropomorfismos, pero son descripciones verdaderas de lo que realmente la gente vio. ¿Sí? Me impresiona cuando el soldado atraviesa el costado de Jesús. Dice, verdaderamente, este hombre era justo. Dios habla en nuestros corazones, habla por su palabra, ¿sí? Y siempre tiene para nosotros palabras de bendición, palabras de gozo, de paz, ¿sí? De perdón. También nuestro Señor Jesucristo lo hizo durante el periodo del Antiguo Testamento, Génesis 18, 1, 5 y 16, 25. También eso, no sé hermanos, pero a mí me impresiona. Abraham sentado en el encinar, ahí en Mamre, dice que veo a 3 hombres, varones que caminaban hacia él. Yo sí lo creo, porque está aquí. Y comió con ellos, platicó con él. Por supuesto, sabemos que era Jesús. Ahora nuestro Señor también tuvo una naturaleza humana y verdadera. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de justicia y de verdad. Esa es la verdad, esa es la verdadera adoración, adorar en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Calvino llamó a estos acontecimientos preludios de su futura manifestación como el Dios hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Dice que Dios, Malaquías dice que Dios es inmutable. Que Dios no destruiría a su pueblo porque eran hijos de Jacob. Porque la salvación de los elegidos no se garantiza por el amor humano hacia Dios, aunque sea variable, sino porque el amor de Dios es inmutable y eterno. Sus propósitos y sus promesas están en Cristo. Esto es lo que verdaderamente es Dios. Sigamos, hermanos. Sigamos con la tarea que nos ha sido encomendada como pueblo suyo, de servir a nuestro Dios donde quiera que andemos, en espíritu y en verdad. Porque su reino necesita hombres y mujeres valientes, niños que estén dispuestos a servir a su rey. Porque el mismo Espíritu dice que nos recordará las cosas que hemos de hablar. ¿No se lo dijo a Pablo? Ve,
Te he mandado a reyes, a príncipes, para que hables de mí. Esa es nuestra tarea como pueblo suyo. Y glorificar a Dios, porque eso es lo principal. Esa es la prioridad del reino. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que nuestros pensamientos, nuestro espíritu, Señor, se revuelve dentro de nosotros, siempre hay palabra de consolación en nuestro ser. Gracias por llamarnos como tus pueblos, como tus elegidos. Y eso es bueno, Señor, pero no es el todo. Ayúdanos a glorificarte, a vivir en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida. Que todo esto que hay en este mundo pasará, Señor, pero tu palabra no. Sabemos, Señor, que la lucha es dura, es difícil, por todos los acontecimientos que hay en este país y en todo el mundo. Pero aún así, Señor, todo está en tus manos. Tú decidirás cómo, cuándo y dónde serán todas las cosas. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Dios, porque tu palabra es vida. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Preparémonos para entonar el himno 224, himno número 224, El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, rebasa sin pensar. Él hizo el sol y el agregó, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y todo mi redor, pastores mil como su que declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús, hágame siempre vencedor por la obra de su Tomen su lugar, hermanos.